al igual que los anteriores ponentes, pues tiene un currículum realmente excepcional. Claro está que no podemos decirlo todo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, ella es catedrática de Derecho Civil por la Universidad de La Habana, en Cuba, ha sido notaria en Cuba y ahora en estos momentos es profesora de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Y viene a presentarnos una ponencia realmente súper interesante. De hecho, cuando yo le pedí que me dijera el título de la ponencia y vi el título, pues dije, ostras, esto realmente va a interesar a muchísima gente, no por nada, sino porque la gente se muere toda. Entonces, el 100% de la población y el 100% de los empresarios algún día van a morir. ¿Y qué es lo que pasa cuando un empresario muere, no? Y más en una empresa pequeña, en una empresa familiar, que normalmente hay hijos, que algunos tienen unas participaciones diferentes o diferenciadas, o que algunos piensan de diferente forma. Claro, María Elena hace una pregunta, ¿no? ¿Es posible llegar a un final feliz en estos casos? Bueno, pues yo creo que con la disertación de ella vamos a encontrar la solución a esta complicada pregunta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, y como corresponde, darle las gracias a Antonio y a la universidad por este tipo de actividad. No sabía que me iba a encontrar con lo que más me gusta a mí, que son los alumnos. No sé qué carreras son, supongo que ingenieros o... Gestión de comercio. Bueno, parecían ingenieros, pero bueno, muy bien, de lo que sea. Y bueno, y también a mi amigo Alfonso Ortega, que me ha puesto en contacto con Antonio y hemos empezado a colaborar. Bueno, yo voy a hacer lo más rápido posible porque como tampoco sabía muy bien el perfil, he hecho un montón de diapositivas y voy a poner la primera, a ver si me aclaro. No. Ahí, no. Espera. Ahora que le... ¿Izquierda o derecha? Bueno, aquí arriba, ¿no? Ahí. Bueno, la primera imagen que he puesto para la disertación de la empresa familiar y la sucesión, la verdad que podía haber contestado la presentación con el nombre que le puse, podía ir a la diapositiva última, pero si no, no habría expectativa. Entonces he puesto en el ámbito de la empresa familiar la película El Padrino. Si no la han visto, están tardando. Porque efectivamente El Padrino es el ejemplo típico de empresa familiar. Bueno, podríamos plantearnos si es lícita o no, pero ese no es mi cometido hoy, la licitud o no de la empresa familiar, pero bueno, es una empresa familiar con sus principios. Aquí he puesto, bueno, algunas cosas sobre la empresa familiar, como Antonio tiene y tengo tantas diapositivas, tiene la presentación, bueno, he puesto aquí un poco esta película que es más antigua, los tuyos, los míos y los nuestros, porque una familia no es una empresa familiar, pero sí tiene algún rasgo que interactúa con la familia. Bueno, la empresa familiar, sin intentar pues hacer grandes conceptos, está integrada efectivamente, es un binomio, empresa y familia. Y esto tiene una gran complicación, como ya veremos, porque a lo mejor es más fácil despedir a un trabajador, pero si el trabajador es familiar además, pues las implicaciones son aún, a lo mejor en cada familia hay uno, y te ha tocado en tu empresa familiar una persona con determinadas circunstancias que es más lento, que es vago, lo que fuera, y entonces lo tienes dentro de la empresa familiar. Todavía no hemos llegado ahí, pero sí llegaremos. Las empresas familiares tienen un objetivo de continuidad. No es una empresa familiar que yo haga con de la camiseta verde, ¿cómo te llamas tú? Eros. ¿Cómo? Eros. Oh, qué bonito. Como Ramazzotti. Si yo ahora decido que voy a hacer una empresa con Eros, es una empresa familiar, Eros es familia mía, todavía que yo sepa. No lo conozco, tendríamos una empresa, pero no tendríamos una empresa familiar. Luego hay una cosa importante que tiene que tener un objetivo de continuidad. Aquí he puesto algunos requisitos para que los tengan en cuenta. La propiedad tiene que estar concentrada en un grupo familiar, que es el que tiene que tener el orden, tiene que haber una presencia de una empresa, tiene que haber un parentesco, por lo tanto la empresa que yo me quiero montar con Eros o la que me quisiera montar con Alfonso, con Magnolia, no es una empresa familiar.
Y aquí les he puesto una frase para que se puedan ubicar de lo que les voy a explicar de sucesiones. Tiene que haber, importante, un relevo generacional, porque cuando uno hace una empresa familiar, quiere lograr una continuidad, quiere traspasar, quiere trascender. Bueno, a todo el mundo le gusta trascender, unos más que otros, pero cuando uno tiene un negocio familiar, siempre el sueño de los padres es que sus hijos y sus nietos continúen en el negocio, es un poco la idea. Y por eso yo he puesto esta frase que me ha parecido muy curiosa, que es una especie de legado a transmitir a las familias. Es decir, que una empresa familiar lo que queremos es dejar algo para nuestros hijos, para nuestros descendientes, sobre todo desde el punto de vista empresarial, porque yo siempre he pensado que lo que le podemos dejar a los hijos es hombros para la vida. Pero si le podemos dejar además una empresa familiar, sería muy interesante. Aquí he puesto las ventajas de la empresa familiar y luego veremos las debilidades rápidamente, porque las debilidades tienen que ver específicamente con las cuestiones que se plantean en el ámbito sucesorio. Tiene que haber las ventajas, pues trabajar en familia a lo mejor es mucho mejor que trabajar para otra persona. Hay cercanía en las empresas familiares con el cliente. ¿Conocen ustedes alguna empresa familiar? Díganme alguna. ¿Cómo? ¿De qué se ocupa Mato Alcoy? Piensa que no soy de Alcoy. Distribución de alimentos, snacks, papas, leche. Snacks, papas, eso es una empresa. ¿Quién lo lleva? ¿Tú los conoces? Mi madre. Efectivamente, ahí está. ¿Cómo te llamas tú? Nacho. ¿Y tú te vas a quedar con la empresa familiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres trabajar con tus padres? Ah, ¿no te gusta el sector? ¿No te gusta el sector? ¿Y tu hermana, alguien más? Mi hermana es funcionaria. ¿Tu hermana es funcionario y algún primo que le guste el negocio? Nadie. ¿Me puedes presentar a tu padre? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque tiene ventajas. Ahora vamos a ver las debilidades que por eso él no quiere. También importante que se pierde o se está perdiendo tienen las empresas familiares que son pequeñas, tienen una especial sensibilidad en orden a los intereses de la sociedad, cada vez más. Sin embargo, ¿cuáles son las debilidades? Si no han visto esta película, es una gran película, son dos hermanos, bueno, no se las voy a contar. ¿Qué debilidades tiene la empresa familiar? Y esas son las dificultades. Hay una confusión de conceptos que en este ámbito es muy grave entre propiedad, gestión y familia. Por eso, y eso no se lo he puesto en la presentación, pero se lo enviaré a Antonio por si a alguien le interesa, porque tenga empresa familiar, hay que dividir los conceptos, porque por un lado tenemos la propiedad de la familia, la propiedad, por otro lado de la empresa, por otro lado tenemos el ámbito familiar y por otro tenemos la gestión. ¿Quién gestiona? Necesariamente tiene que gestionar el dueño de la empresa, puede gestionar un tercero, etc. Y aquí hay una cosa que le va a encantar a José, que fue el que me trajo hoy, que lo veníamos comentando, y esta frase se las he puesto, que estos son los grandes problemas que tienen las empresas familiares, y seguro a lo mejor alguna vez lo han oído. Las empresas las hacen los grandes abuelos, las mantienen los hijos y las disuelven los nietos. Padre bodeguero, hijo caballero, nieto pordiosero. La otra, abuelo emprendedor, hijo derrochador y nieto mendigo. Y efectivamente, y esta es una de las grandes debilidades. El abuelo se mata trabajando, es posible que el hijo prospere o la quiera prosperar, ¿y quién la derrocha? El nieto. Así muchísimo. Luego tiene otras debilidades de la empresa familiar, que son una importante debilidad que como Nacho se va a librar, que es la especial relación que uno tiene con la familia. Y eso, por eso les he puesto, ahora que están tan de moda los italianos, el fratelli cortelli, hermanos de cuchillo. Dicen los italianos, lucha de poder. Luego la sucesión de la empresa, que es a lo que me voy a detener un poco más, que también tiene cierta relevancia. La profesionalización de la misma, la falta de adecuación, las cosas crecen. ¿En qué año están ustedes, queridos? ¿Sí? ¿De qué año de la carrera están? Primero y segundo. ¿Y tú? Máster. ¿Eres igual que en primer año? ¿Has cambiado? ¿Para mejor? Para mejor se supone. En las empresas uno cambia para mejor, hay quien cambia para peor, pero en general la gente cambia para mejor. Y ese es uno de los problemas que tienen las empresas. Crecimiento posterior. Por ahí en otra diapositiva yo les he puesto un link que si a alguien le interesa este tema, es un link que tienen acceso en internet, que el conflicto se llama la bodega.
Y el conflicto de la bodega pasa efectivamente porque la empresa se hizo inicialmente para un ámbito mucho más de andar por casa, cuando eran dos hermanos. Claro, quien en ese link hacen todo el vídeo, es un vídeo de mediación. Cómo mediar ante un conflicto en empresa familiar. Son dos hermanos que tienen una empresa, muere uno de ellos, y este es el ejemplo típico con el que se van a encontrar. Y al señor que muere le sucede su mujer y su hija. La hija había estudiado en el extranjero y bueno, pues tenía ideas diferentes a las que eran las ideas iniciales. Quería comercializar, quería internacionalizar, quería buscar clientes del extranjero, y el padre, el tío, le decía que no, que ellos estaban bien, era de vinos, era una empresa de vinos, y se formó un conflicto importante en el ámbito de la sucesión porque ella quería pues modernizar, actualizar. Luego viene también la internacionalización y la innovación tecnológica, que lo veremos ahora en la siguiente diapositiva, y les he puesto Matrix, si no la han visto, eso es un clásico que habría que ver. Eso pasa también, por ejemplo, yo siempre, donde yo voy a la peluquería, por ponerles un ejemplo, pues la dueña de la peluquería, la hija es más moderna, pero la señora es una señora old school, vieja escuela, entonces no tiene nada en el ordenador, tiene una libreta para anotar lo que cobra, las citas de los clientes. Es una empresa familiar porque la llevan la madre y la hija. Hombre, yo no digo que en una peluquería a lo mejor hay que poner un programador especial, pero las empresas cuando hay cambios generacionales, las empresas no están siguiendo el ámbito tecnológico, no están modernizándose en algunas cosas, y eso también, cuando hay un cambio de generación, genera determinados conflictos. Luego predomina la autofinanciación de la empresa en vez de la búsqueda de nuevas fuentes. Es decir, si tienes una empresa familiar pequeña y quieres crecer, pues tendrás que abrirte al mundo. Luego el miedo al riesgo. Yo también, por ejemplo, en esto de cambio de generación de la empresa, otro conflicto, este también es un tema interesante que les puede gustar, que son dos hermanos. A este que quiere ser diplomático, ¿cómo te llamas tu hijo? Yo, Carlos. Carlos. Esto te puede encantar. Dos hermanos tienen un bar, el padre tiene un restaurante, y entonces la hermana tiene menú a 10 euros. La hermana se quedó en el restaurante y el hermano se fue a estudiar de chef a París. Claro, cuando viene al restaurante hay un conflicto porque él quiere crecer, él quiere que la empresa o el restaurante sea mucho más cosmopolita, y ella quiere seguir con los menús de 10 euros o con los menús de 8 euros. ¿Hay un conflicto? Sí. ¿En qué sentido? Porque hay un cambio. Bueno, ellos ya iban a ser los dueños y el padre dijo, arréglense como puedan, porque a la hora de modernizar o de adaptarse a los nuevos tiempos, evidentemente los menús de 10 euros, claro, este vídeo es de hace unos años, a lo mejor ahora los menús de 10 euros, mejor que el chef francés por la situación que tiene el país, pero en principio aquel quería darle un toque cosmopolita al bar, y entonces la hermana no quería. La hermana se había pasado todo el tiempo, mientras el otro paseaba por la Tour Eiffel, ella estaba haciendo los menús de 10 euros. Esas son cuestiones en el ámbito de la empresa familiar que hay que tener en cuenta. Aquí les he puesto esta película, esto es un clásico. Wall Street también es una empresa familiar, y además tienen conflictos importantes, y además conflictos por traición. En la empresa familiar hay problemas coyunturales, problemas sucesorios, problemas emocionales, problemas de comunicación, bueno, los habituales más unidos a los empresariales, que no los he puesto porque ya la presentación era muy larga y quiero ir rápido. Y el propio binomio empresa y familia es antagónico. Lamentablemente es muy difícil lograr el equilibrio entre lo que necesita la empresa y lo que pretende la familia. ¿Qué pasa con la muerte? Supongo que alguno habrá visto Walking Dead. Efectivamente, soy fan. Y aquí he puesto, cómo no, tenía otra imagen del que era más malo aún, el gobernador, y Negan, y bueno, y Rick, y luego he puesto Parque Jurásico. Con la muerte los conflictos se agudizan. No se me pongan tristes porque yo no voy a querer contar la muerte, ni quiero que se me depriman para nada. Pero como dijo Antonio cuando me presentó, todos nos vamos a morir, unos primero y otros después. Entonces con la muerte, pero hoy no, por favor, que ya he tenido una semanita dura, hoy a ser felices, que es jueves, como dijo Alfonso. Con la muerte
se provocan muchísimos conflictos que se agudizan en empresa familiar. Y aquí yo les he puesto algunas cosas, todo como todo, aquí se habló de todo depende, bueno, depende de cómo tú manejes y gestiones las cosas. Si hay o no testamento, me imagino que aquí ninguno de ustedes ha hecho testamento, porque con esas caras ni Nacho tampoco. Bueno, Carlos, usted sí que ha hecho testamento. ¿A favor de quién? No, Carlos no, yo sé que tú no has hecho nada, que la señora de allá atrás. A favor de su hijo. No, Carlos, si tú has hecho testamento hay que adoptarte porque eres un crack. Un testamento con esa carita, no, los testamentos, ¿quién los demás? Alfonso, ¿tú tienes hecho testamento? ¿Notarial? ¿Tú también, Manoli? Bueno, ya pregunto, todas no. Ay, me has dejado algo, niño. Trabajo, me habrás dejado trabajo. Eso, me ha dejado para trabajar. Bueno, yo tengo hecho hológrafo, luego les explicaré lo que es un hológrafo, pues si se sienten un poquito mal, aprovechen y saquen un folio y lo hagan. Entonces, si hay testamento es mucho más fácil o no, ya veremos por qué. Luego, si existe una buena relación familiar. Señor, es mejor, como siempre dice la frase, siempre es preferible un buen acuerdo. Siempre un buen acuerdo es importante. Entonces, por eso si hay una buena relación familiar es importante tenerla. Y luego, y en esto quiero destacarlo, los modelos de familia. Ustedes saben que la familia ha cambiado. Antiguamente, pues las familias eran, pues, hombre y mujer. Ahora hay matrimonio entre personas del mismo sexo, familias monoparentales. Uno no puede tener una familia con su mascota, a pesar, no me inventen, a pesar de que la ley 17 del 2021 ha incorporado los animales de compañía a la hora de divorciarte. Los de compañía, no los exóticos. Porque ayer los alumnos me preguntaron por la cobra real, que es un animal exótico. Yo ni sabía que la cobra era real. Me preguntaron por la cebra, por la serpiente. Es que yo tengo unos alumnos de último año que son lo peor. Me tienen estudiando, menos mal que me escapé hoy al COI, porque claro, la ley esa me ha sorprendido un poco y si uno se va a divorciar hay que ocuparse de la mascota. Entonces, todo esto es muy importante, los modelos de familia que hayamos decidido tener. Entonces, ¿cuáles son los conflictos sucesorios clásicos? Los conflictos sucesorios clásicos, no los voy a aburrir, dependen de la fase en que se encuentra la herencia. El proceso hereditario tiene varias fases: apertura, delación, ofrecimiento, aceptación y adjudicación de la herencia. Pues en cualquier momento de la herencia, que se esté tramitando una herencia, siempre después que se haya muerto, uno no puede abrir la herencia de nadie en vida, aunque esté discapacitado, incapacitado, que eso también lo han cambiado, pero hay que estar muerto. Aquí esto es una asignatura o esto es un tema que hay que morirse. Entonces, todos los conflictos que se plantean pueden ser en orden a la partición, el elemento patrimonial, que me has dejado, que no me has dejado, a mi hermano le has dejado más que a mí, este tipo de cosas. Cómo se interpreta luego la cláusula testamentaria, que a veces los jueces pues hacen las interpretaciones que quieren. Importante, ¿creen ustedes que existe autonomía de la voluntad en general en el mundo? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Adrián. A ver, Adrián. Que si existe autonomía de la voluntad total, ¿uno puede hacer lo que quiera? Nunca. ¿Alguien más que ponga un ejemplo? Algo que quisieran hacer que no han podido hacer, además de irse a Holanda, que lo he oído. Además de irse a Holanda, cosas que quisieran hacer, pues a lo mejor hay muchas cosas que quisieran hacer que no es posible hacer, porque a pesar de que en el derecho civil, que es lo que yo explico, hay autonomía de la voluntad, hay cosas que no podemos hacer, hay normas imperativas. Y ya les voy a explicar una que tiene afectación en el ámbito hereditario. Ustedes heredan a sus padres, porque son legitimarios en el Código Civil, y esto es un problema que se va a encontrar en la empresa familiar cuando llegue el momento. Por eso le pregunté a Nacho si tenía un primo o si tenía un tío que estaba en la empresa, porque el problema es que a la muerte de los padres de Nacho, el heredero es Nacho y su hermana, la funcionaria y Nacho. Y sin embargo, ¿quién va a llevar la empresa familiar? Y si el padre, previendo que Nacho no quiere seguir, estos son los problemas, con la empresa familiar, pues quiere dejar a un sobrino que es el que de verdad le gusta el negocio de las papitas, era de papas, ¿no? El negocio de las papas.
pero tenemos por otro lado que a Nacho y a la hermana hay que dejarle 2/3 de la herencia. El sistema legitimario español es un freno a la libertad de pactos en la empresa familiar. Y ese es porque las normas de los legitimarios son imperativas. Tú no puedes dejar un legitimario fuera de la herencia. Yo particularmente estoy en contra del sistema legitimario español, lo veo demasiado antiguo, habría que darle un poquillo de modernización. ¿Hay trucos para mejorar esto? Sí, hay algunos trucos, pero en principio se va a encontrar con eso. Imagínate que el padre de Nacho le deje la herencia al sobrino y lo quiera poner al frente de la empresa familiar. Y a Nacho las papas no le interesan ni a la hermana tampoco, pero cuando se mueran los padres, ¿qué es lo que le va a interesar a Nacho? Mira, si me lo está haciendo Nacho, párate para que te vea todo el aula haciendo el gesto. El dinero. Pues Nacho va a querer el dinero. Y si el sobrino es el que tiene la empresa familiar, ¿qué le va a tocar al sobrino? Pues pagarle o conveniar con Nacho, o Nacho vivir del cuento, de la renta. Pues mira, está la empresa familiar y Nacho lo vemos en Holanda con su porrito ahí sentado tranquilamente. Están grabando, pero es legal en Ámsterdam, ¿no? No vaya a ser que yo aquí diga algo ilegal y Antonio no me invite más y yo quiero volver. Bueno, sí, no vaya a ser que me diga aquí tú no vienes más porque eres un ilegal. Otro tema que se plantea, hemos cogido a Nacho de material de estudio porque es el que tiene las papas, pero hay problemas con el cónyuge viudo también. La señora viuda o el señor viudo, siempre yo digo viuda porque siempre ellos mueren primero. Yo vi un programa hace años, que tú te ríes, pero yo vi un programa hace años que me llamó mucho la atención, que decía que los hombres mueren antes con mejor calidad de vida, las mujeres duramos más pero con peor calidad de vida. Ustedes no han visto la cantidad de viudas que hay en los bares, todas con los peinados esos así, y en mi gimnasio está lleno de viudas, todas viudas. Entonces todas esas señoras viudas creen que van a llevar la empresa familiar. No, las viudas no quieren llevar la empresa familiar, depende en qué momento ha muerto el socio fundador. Puede ser otro problema, pero aquí sí yo creo que hay una solución, un poquito de solución, y voy a ir más rápido antes que Antonio me regañe, porque ya yo quiero ir a Magnolia y ya que me quiero sentar. El 839 y el 840 del Código Civil permite una figura que se llama conmutación de la legítima. ¿Qué quiere decir? Que al cónyuge viudo le podemos, en vez de darle la cuota que le corresponde, que esa es otra cosa antigua que tiene el Código Civil, una cuota habitual usufructuaria, en vez de darle una participación, le podemos cambiar la cuota por una propiedad y la podemos sacar de alguna manera del juego de la empresa familiar. Y estos son, aquí está, como tienes la presentación. ¿Quieres preguntar algo, Carlos? Ay, qué mal, ya están preguntando. A ver. No sé si será una barbaridad o qué es. No, para eso estamos. Si no, Alfonso se la sabe. Dale. La monarquía, Ay, señor. británica es una empresa familiar o no se consideraría. Dios, qué pregunta. Ay, de mí. No, para pillarme a mí tienes que volver a nacer, querido. ¿Tú qué te crees? ¿Tú te crees que a mí me tiraron hoy aquí? Además, oye, hay una frase muy buena que dice ley de la oratoria. Si no los puedes convencer, confúndelos. No sé, Alfonso, ¿me ayudas un poco con la monarquía? Es que a mí no me gusta mucho la monarquía, pero yo creo que como monarquía no es una empresa familiar. No es una empresa familiar. Es una institución, pues, política, de gobierno, pero no una empresa familiar. Mira, yo no sabía que te iba a encontrar en mi camino, porque había puesto 2 diapositivas de que no es empresa familiar, pero no había pensado en la monarquía, pero no es una empresa familiar. Una empresa familiar, pues, tiene que estar constituido un ámbito, pues, y una cosa importante que tiene que ver también con la empresa familiar. No tiene por qué ser una gran empresa, y hay grandes empresas que no son empresas familiar, y hay, por ejemplo, que es multimillonario, el de Sara, Inditex. Empresa familiar. Esas son empresas familiares a pesar de que el crecimiento. Pero a tu pregunta, la monarquía no, ni la británica ni la española. Otra cosa es... No, mejor me callo.
A ver, Magnolia va a participar. Ven, José, el micrófono para Magnolia, que lo están grabando. A ver, no lo sé con pelos y señales jurídicas. A ver. Pero sí que ha salido recientemente a raíz de la coronación de Carlos III, del príncipe de Gales. Párate para que Alfonso te haga una foto, que esto luego lo publicamos. Y a luego con los alumnos. Levantar un momento. A ver, lo tenéis que haber visto en la prensa. La monarquía británica no es una empresa ni muchísimo menos, es una institución de derecho público, es la corona. Pero sí que es verdad que el príncipe Carlos con su mujer Camila, perdón, príncipe no, rey. Ahora es que rey. me cuesta hacerlo rey y no me acostumbro. Pero la cuestión es que tienen una empresa de productos así, campestres, orgánicos, no sé muy bien qué, y eso sí que sería una empresa. Si la tienen entre marido y mujer, pues vamos, no me sé yo el derecho británico, aquí sí que me has pillado a mí porque yo soy de público, pero ahí sí que hay una empresa que huele a familia. Sí, pero no como monarquía, la tienen ellos, como Carlos y Camila, que la pueden tener sus propios negocios, pero no como monarquía. Donde pones una coronita de logotipo y explotas ahí. Y explota, pero no son empresas, son entidades. Oye, gracias, Magnolia. Magnolia, muy bien. No, puedes preguntar. Una pregunta, o sea, ay, qué bien, es eso que me gusta. ¿hasta qué punto es legal ser rey, o sea, tener dinero del Estado? O sea, Ah, bueno, pero ya eso aquí... No, y digo, y montarte una empresa, quiero decir. Bueno, no deberían, o deberían, esto plantea unas cuestiones a favor o en contra de lo que debe o no debe hacer la monarquía. Hombre, si se montan su empresa, claro, si no está prohibido. Gracias a los amiguitos. Legal, pero no ético. No es ético. No debería, bueno, eso lo sabíamos ya de antemano. Eso lo sabíamos de antemano, como todos los escándalos, no sé qué están grabando, pero todos los escándalos que han pasado con nuestra propia corona, porque yo ya soy española hace tiempo, como diría mi madre, soy española, pago mis impuestos aquí, pero yo creo que éticos, muchas cosas no son éticas. Ahora, legales, bueno, y otras son ni éticas ni legales. Hay de todo en la viña del Señor. Antonio se está poniendo nervioso. Es que los alumnos hacen preguntas revolucionarias. No son como yo, que soy antigua. Bueno, aquí los problemas sucesorios, muy bien por las preguntas de los alumnos. Problemas que se plantean en sede de empresa familiar. Que la muerte te pille sin haber organizado tus cosas. Eso suele pasar y por eso he preguntado, nos creemos invencibles, pero que la muerte te pille y tú no has organizado, y sobre todo si tienes bienes. De todas maneras, yo le digo a mis clientes o a mis alumnos que son mayores, que tengo algunos alumnos muy mayores, que se gasten el dinero en vida, que luego ya se apañarán los que vengan. Pero a la gente le gusta tener sus cosas. En el caso de la empresa familiar hay problemas fundamentales, que es transmisión de la propiedad y reemplazo del líder. Señores, siempre en la empresa familiar tiene que haber un líder. No puede ser el que yo pasé por la esquina y yo me quiero ocupar. Hay otro link que si ellos están interesados les podría también ¿cómo se ven ustedes como jóvenes? En el sentido del futuro. No me cuenten miseria, que ya no. ¿Cómo se ven ustedes? Emprendedores, con una vida por delante, con estudios, ¿no? ¿O no? ¿O se ven de otra manera? El de la gafita, de la camisetita blanca, que me molaba mucho. A ver, tú el de las gafas, ¿tú cómo te ves? No, tú llevas camisa. Tú, este de al lado, ¿cómo te ves? A ver, ¿cómo me veo? Sí, ¿por qué? A ver, pues me veo con un... ¿Te veas qué? Vivir de renta. Vivir Como de ha dicho mi renta. profesora. Bueno, pues lo vemos, pues a él lo consideramos un líder. Hola. A él lo vamos a considerar un líder. No, no va a ser líder, porque si tú quieres vivir de renta, bueno, listo sí, inteligente sí, líder es otra cosa. Pues en el ámbito de la empresa familiar, este es listísimo. Tiene que haber un líder, tiene que haber un responsable, como en todos los lugares. Porque si aquí no estuviera Antonio aquí de jefe, ¿qué harían ustedes? Irse, mayormente. O no haber venido, bueno, sus profesoras, que supongo que son las profesoras, algunas de estos alumnos, pues si no están las profesoras, ¿por qué? Porque son las líderes las que llevan el control. Pues empresa familiar pasa exactamente igual. Luego, ¿cómo reemplazamos el líder? Ya sabemos que los padres de Nacho lo tienen complicado porque no hay un líder,
Pero en otra empresa familiar, por ejemplo, Amancio Ortega creo que le traspasó dejó la empresa a la hija, que la gente empezó, que sí es la hija, bueno, pero es que yo creo que ella trabajaba con él toda la vida, estaba formada en los intereses del padre, pues ahí hay un líder, y además porque quiso, porque era la hija, pero lo ideal hubiera sido que hubiera tenido formación que la tenía. Las empresas y todo el mundo en general carece de arquitectura sucesoria, de planificación sucesoria y de formación de un relevo. La gente muchas veces va a hacer testamento común sin saber exactamente o lo que quiere hacer, o llega al notario, se cohíbe y el notario le pone el modelito clásico. Y a veces hay que saber, bueno, rapidito, aquí he puesto algunas cosas para que las tengan en cuenta, que en la sucesión en empresa familiar no es suficiente el Código Civil, tampoco es suficiente el protocolo familiar, que veremos rápidamente qué es, las instituciones del ámbito civil donde se mezcla familia y sucesiones son muy rígidas, no son modernas, ya bastante que metieron las mascotas, los límites de la autonomía de la voluntad, etc. Bueno, aquí voy a pasar rápido porque esto voy a explicar rápidamente los mecanismos. ¿Qué posibles mecanismos tiene una empresa familiar? Lo que es la arquitectura de la sucesión, que ahora la voy a explicar. La mediación, que sirve, que dijo Alfonso que no le iba a tocar, pues a veces en los conflictos que pueden producirse en la empresa familiar, porque pasé muy rápido, porque voy muy corta de tiempo, la cuestión del relevo. ¿Cómo sabemos quién nos va a sustituir en algo? Eso es complejo incluso para los propios profesores, si no puedes tener un estudiante que pueda formar en una empresa familiar. Y les iba a hacer la historia cuando les pregunté y me entretuve pensando en el futuro de ustedes. Este es otro conflicto en empresa familiar. Estos son quesos y vinos. Un señor de antigua escuela, sí, porque el vino y el queso, ya saben, en España a todo el mundo le gusta y es rentable. Entonces, en el caso de vino, el vídeo es muy desagradable, porque ahí se ve además en el vídeo un conflicto generacional importante entre el señor mayor, que toda la vida había tenido su empresa de vinos y quesos con el otro hermano, y una hija que venía con no sé cuántos estudios del extranjero. Hablaba inglés, sabía un montón de cosas, pero carecía de algo que es muy importante, de humildad. Y entonces llegó a la empresa que había tenido la humildad muy importante y además carecía de competencias. No me refiero, porque las competencias no es saberse la asignatura, las competencias también son saber humildemente, con generosidad, entrar en una empresa familiar que ha llevado tu padre con tu tío y no llamar prácticamente un inculto al tío. Le dijo, es que yo tengo un doctorado, sé no sé cuántos idiomas y yo me quiero hacer la jefa, sin haber empezado desde abajo. Pues esos son los problemas. Claro, el vídeo es muy complicado porque hubo que mediar y ella se dio cuenta que no podía llegar a ser el jefe, como a veces pasa que te ponen de jefe y no tienes idea de lo que estás haciendo. Luego hay muchas maneras, el protocolo, las cautelas. Esto rápido lo voy a explicar. Arquitectura de la sucesión que pasa a veces. Cuando tienes grandes empresas familiares, no la de Nacho, que supongo que no será grande, o a lo mejor sí, o se puede hacer grande, o alguien que tenga una empresa familiar grande y que tenga varios hijos que sabemos que van a dar problemas, pues esto se llama arquitectura de la sucesión. Desintegras el negocio y lo divides entre los hijos, pero no dándole las propiedades, sino haciendo que cada uno lleve una rama de la empresa. Eso se hace y además en algunos casos se rompe con la tradición familiar de concentrar todos los poderes de la empresa y luego se contrata un externo. ¿Han visto la película El Becario? En la película El Becario es Robert De Niro, creo, ¿no? Robert De Niro. En la película El Becario, ella es joven como ustedes y se pone una tienda online, pero la tienda empieza a dar frutos y frutos. Y ella no pensó que la empresa iba a tener ese crecimiento. Y ella necesitaba, porque de pronto se vio abocada a muchísimos conflictos y quería una persona externa. ¿Por qué se llama El Becario? Porque él era un señor que se había jubilado y como no sabía qué hacer con su jubilación, volvió a su puesto de trabajo, que era la empresa esa, que ya no era de lo que él hacía. Claro, iba con traje, con bata, los chavales jóvenes
diseñadores de moda, todos modernísimos, unos medio hippie hipster, de todo, y aquel con corbata. Y entonces, claro, él no sabía nada de compras ni de tiendas, pero tenía formación en una actitud que hay que tener, puntualidad, decencia, competencia, que no siempre hay. Finalmente ella lo contrata de una persona externa para que dirija los temas de la empresa. Bueno, el padrino es que a mí me encanta. Luego la planificación sucesoria es lo mismo. Importante, que quiero que tengan en cuenta, si algún día tienen que enfrentarse o tienen una empresa familiar, formación de la siguiente generación, identificar el líder, planificar patrimonialmente. Esto es muy importante. Aquí hay dos herramientas que no es lo mismo genograma que árbol genealógico. Esto se utiliza mucho en mediación. En el genograma uno construye la vida de una familia teniendo en cuenta si tiene hijos, está casado, es soltero de oro, es un viudo o tienen 3 sobrinos. Eso es lo que se llama un genograma. Se utiliza mucho porque permite entender la historia de la familia. Si tú no entiendes las historias de la familia, no puedes organizar una planificación sucesoria. Sin embargo, el árbol genealógico es distinto. El árbol genealógico se utiliza para saber en herencia o normal quiénes son tus antepasados, etc. Voy a ir muy rápido porque ¿qué tiempo me queda? Bueno, pues voy rápido. Es que me he enredado, es que sabía que eran muchas diapositivas, rapidito y las termino. No todas, no te preocupes, la última es la que más me encanta, podía haber empezado por eso. El protocolo familiar. Si algún día van a trabajar en empresa familiar, recomendadísimo hacer un protocolo familiar. Un protocolo familiar es un instrumento en el cual se pactan los acuerdos entre los socios fundadores y la familia. Tengo miles de modelitos de protocolos familiares y en internet ahí se organiza todo el ámbito familiar. Bueno, aquí he puesto más cosas y aquí sí voy a comentar esta frase. Un protocolo familiar une a la familia en torno a la empresa y aísla a la empresa de los conflictos. Bueno, aquí está la problemática, los pactos sobre la cláusula Socini. Hoy no, porque si alguien, y si no, se las explico luego con la mano levantada, porque no me da tiempo. Cautela Socini. Bueno, resumiendo, con la cautela Socini puedes emplear una manera de obligar a mantener la empresa familiar en la familia. Los albacea, las sustituciones, todas esas son figuras hereditarias. He puesto aquí la mediación, porque la mediación en ámbito de empresa familiar es muy aconsejable. Mediación en el ámbito de sucesiones. Si alguien está interesado, tengo alguna publicación de eso, donde se explica todo eso, que por enrollarme a contar, no he terminado de explicar, pero ahí sí que lo tengo explicado. La mediación familiar tiene una naturaleza interdisciplinaria, híbrida, que para ser mediador no hay que ser ni abogado, se puede ser juez, se puede ser psicólogo o trabajador social, y permite paliar el conflicto. La primera pregunta: ¿la sucesión mortis causa en la empresa familiar es posible alcanzar un final feliz? Bueno, como hoy estoy especialmente optimista, que he visto a mi amiguito Alfonso y he conocido a Antonio, a Magnolia y a todos los demás, y a Nacho y a Eros, no te pongas triste, y a Carlos. Tienes un nombre muy chulo, igual que Magnolia. ¿Podríamos alcanzar un final feliz? Sí, pero yo prefiero quedarme con esto y terminar con esto. Buscando a Nemo, sigue nadando. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir, ¿qué? Hay que seguir nadando y hay que seguir enfrentando los problemas de la empresa familiar, y yo no tengo la solución. Muchísimas gracias por haberme atendido.